Hace unos meses estuve a punto de mandarlo todo a la mierda y buscar trabajo en un almacén. Y lo que más me jodía no era el dinero, era la vergüenza de esconderme, de que alguien me viera fracasar. Y para que entiendas por qué a mí la vergüenza me pesa tanto, tengo que llevarte muy atrás, al día que cumplí 17 años, porque ese día lo cambió todo. Esta es mi historia, la que nunca me he atrevido a contar entera. Así que quédate, porque si yo he salido de donde he salido, tú también puedes hacerlo. Y en primer lugar te quiero contar de dónde vengo. Nací en Sevilla, pero a los pocos meses nos mudamos a un pueblecito de Cádiz que se llama Los Barrios, más concretamente en un municipio llamado Guadacorte. Vengo de una familia completamente normal, un padre currante que ha estado trabajando absolutamente toda su vida y una madre también que ha tenido plazos y momentos en los que ha estado en paro, pero normalmente siempre ha estado trabajando toda su vida. Gracias a Dios, en ese momento, nuestra familia no le faltaba de nada, siempre he tenido de todo. Incluso teníamos un poquito más. Cada cosa que yo le pedía a mi padre me la daba. Ganaba mucho dinero y eso nos permitía pues tener muchísima más tranquilidad a nivel económico. Pero en 2008, como todos sabéis, llegó la crisis. Mi padre trabajaba en la parte de la construcción, en el hormigón concretamente, y pues se fue un poco todo por la borda. Yo en ese momento recuerdo que le hice una pregunta a mi padre, que es: oye papi, ¿en qué momento nos hemos hecho pobres? Y bueno, fue una reflexión y un momento duro, y bueno, mi madre me enseñó una gran enseñanza, que es: Pablo, por este tipo de cosas nunca puedes gastar más dinero del que entra. Siempre tienes que tener un colchón, siempre tienes que tener algo de dinero ahorrado y nunca gastar más dinero del que entra. Y la verdad que poco más tengo que contaros de mi infancia. Fue una infancia feliz, tranquila, cómoda, pero llegó el momento en el que con 14 años a mi madre le diagnosticaron una enfermedad y ahí cambió un poco el rumbo de mi personalidad, el rumbo de mi mentalidad. En ese momento mi padre trabajaba turnos y yo me tenía que ocupar un poco de lo que era mi madre, que yo iba al instituto y después ella siempre estaba en casa con su tratamiento y sus cosas, y al final pues yo ahí desarrollé pues un poco el ser el hombre de la casa, ¿no? Como os he dicho. Había muchas veces en las que yo llegaba del instituto y mi padre había preparado comida el día anterior, pero había muchos otros que al final mi padre, trabajando 12 horas, pues no le daba la vida y tenía yo que preparar la comida en la casa. Es decir, yo llegaba del instituto con 14 años, con 15 años, y mi primera pregunta es: oye mami, ¿qué es lo que quieres de comer? Yo siempre he visto a mi padre cocinar mucho en casa y yo tenía ese cierto gusanillo por la cocina, pero es verdad que ahí empecé a desarrollar ya habilidades y un poco el amor por lo que es hoy día para mí la cocina. Pero el 11 de julio de 2016, el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 17 años, justamente ese día perdí a mi madre. A partir de ahí cambió un poco todo en casa y bueno, como había estado desarrollando cierta mentalidad fuerte o no lo sé, o simplemente lo llevaba innato, pues tuve que un poco, obviamente, hacerme cargo de mi padre, que también me ha ayudado mucho durante ese proceso, pero sí es verdad que esa cicatriz se quedó ahí, pues decidí ser un poco el pilar de mi padre, ¿no? En esos momentos tan difíciles y tan duros, y al final lo recuerdo como algo que obviamente pues no se me va a olvidar nunca y jamás va a sanar, porque es algo que no sanas, aprendes a vivir con ello, pero bueno, fue un golpe duro y yo creo que es lo que me ha hecho literalmente ser hoy quién soy, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel profesional, etc. Mientras estaba mi madre en tratamiento y posteriormente a su pérdida, tuve un profesor que era básicamente mi confidente. Yo había muchas noches en las que mi madre estaba en tratamiento y pues me tiraba con ella en el sofá viendo Gran Hermano 24 horas, lo que hay aquí en España, el Gran Hermano 24 horas, que ponían las cámaras y demás y se podía ver todo. Y para mí eran momentos en los que pues a lo mejor me acostaba a las 5 o a las 6 de la mañana, o había veces que ni siquiera me dormía, para poder disfrutar el mayor número de tiempo con ella, ¿no? El máximo tiempo posible con mi madre. Y es verdad que muchas veces cuando llegaba al instituto, pues yo me iba al despacho de este profesor me entendía, este profesor me dejaba a lo mejor decir: oye Pablo, pues quédate aquí la primera hora y ya segunda hora vas a clase. Y yo me quedaba allí en su sofá charlando o simplemente echándome una pequeña siesta. Había muchas veces que llegaba tan destrozado que él me veía y me decía: Pablo, después del recreo, o me ponía con él allí a reforzar pues las asignaturas que él me daba y demás. Ha sido un poco el por qué, creo, de por qué estoy hoy aquí, porque bueno, yo me llevaba muy bien con ese profesor, yo había aprobado prácticamente, bueno,
aprobé todas las asignaturas. Sin embargo, no pude hacer selectividad en junio porque me quedaron 2. Y me quedaron específicamente las 2 asignaturas que me daba este profesor, que eran matemáticas y economía. Ambas suspensas con un 4,5. Mi sueño o la vocación o a lo que yo me quería dedicar en ese momento era pues a ser, me encantaba el deporte, quería ser pues entrenador personal, profesor de educación física. Básicamente quería estudiar ciencia de actividad física y el deporte, INEF o CAFID, como se llame. Sin embargo, pues no pudo ser y no pude hacer selectividad en junio, por lo cual tuve que irme a hacer selectividad en septiembre. En ese momento la nota de corte ya era altísima. INEF siempre ha tenido notas de corte muy altas. Y bueno, al final mi padre, una vez más, vino como mi ángel de la guarda y me dijo: oye Pablo, si tú es esto lo que quieres estudiar, no te preocupes, tú te quieres ir a Sevilla, quieres estudiar esto, no te preocupes que yo te pago una universidad privada. Y la verdad que él, sin un duro de sobra, hizo lo que pudo, que no lo voy a contar, pero hizo lo que pudo para conseguir el dinero suficiente. Hipoteca, etcétera. Muchas de estas cosas no pensé que por qué no lo quiero contar, supuse hacer cosas raras. Eso, hipoteco la casa, bueno. Y a partir de ahí me pude inscribir en esa universidad, que la recuerdo con bastante cariño. ¿Qué pasó? Ahí había 5 plazas de INEF. Yo estaba en el número 3, es decir, yo iba a entrar 100%. ¿Qué pasa? Que hasta que conseguí entrar, me dijeron en la universidad: oye Pablo, mírate otra carrera que te guste y a partir de ahí vas cogiendo ritmo universitario y cuando llegue el momento en el que entras, pues te avisamos y directamente vienes a la secretaría a cambiar la matrícula. Fui a ver la universidad, me puse a revisar las carreras que había allí, me reuní con lo que era el director de una carrera que a mí me había llamado mucho la atención, que era comunicación digital, ¿vale? Por tema de marketing, me hacía gracia, hostia, marketing, redes sociales y tal. Simplemente porque me hacía gracia, porque decía, ostras, pues a mí esto me gusta, publicidad, tal, a mí siempre me ha molado estas cositas. Pero yo jamás me habría imaginado que me iba a dedicar a eso. ¿Qué pasó? A las 2 semanas aproximadamente, mi padre me llama casi llorando: oye hijo, por fin lo hemos conseguido, ya está, puedes ir y cambiar la matrícula a secretaría. Y la verdad que ahí algo me removió, ahí algo me cambió, porque yo había estado 2 semanas ya creando un grupo universitario, ¿no? De los compañeros de clase y tal. Había ido a varias clases y yo notaba como que eso era lo que yo me quería dedicar toda mi vida, a la comunicación digital, al marketing digital, a crear relaciones digitales, a la publicidad digital. Y en ese momento pues le dije a mi padre: oye papi, creo que he encontrado mi vocación. Mientras estaba en esa carrera, yo seguía desarrollándome personal y profesionalmente, entré en alguna multinivel, intenté hacer algunas ventas de multinivel, trading, etcétera, que bueno, esta parte la contaré otro día porque creo que es con el típico modelo de negocio con los que hemos intentado empezar todos y hacer algo con nuestra vida. Pero sí, empecé básicamente aprendiendo ventas, haciendo redes de networking, de network marketing, mientras estudiaba la carrera. Intentaba aprender trading también a la vez, pero al final tenía una mentalidad completamente diferente a lo que se requiere para ese negocio. Entonces dije, ostras, pues a mí que se me da bien. Voy a preguntar si en este pub de la línea, que es de donde son la mayoría de amigos, donde pasó la mayoría de mi infancia en colegios, etcétera, necesitan que alguien venga, haga fotos y demás. Pues me tiré como un par de años yendo a ese pub a hacer fotos, viernes y sábado, un par de años o 1 año y medio aproximadamente, en segundo y tercero de carrera. Y ahí fue cuando conseguí mi primer cliente de redes sociales, que era gestionar las redes sociales de ese bar, por así decirlo, de ese pub, por 40 euros al mes. Aparte de la fotografía y aparte de gestionar las redes sociales de ese pub, pues también me dediqué a ser cachimbero. Es decir, era como camarero de cachimbas. En ese momento, en 2018 o 19, estaban muy de moda las cachimbas. A mí es un hobby que siempre me ha encantado y en ese momento me flipaba, era un friki. Y pues me dediqué a eso también. Algunos fines de semana hacía fotos y después me quedaba con las cachimbas. Otros fines de semana iba solamente de cachimbero. 24 de diciembre yo iba a eventos a las cachimbas. Los 31 de diciembre a las carpas donde todo el mundo iba a celebrar el año nuevo, yo iba a trabajar en las cachimbas y la verdad que pues es una época que recuerdo con bastante cariño. Yo ya más o menos en 2021 termino la carrera, me gradúo,
todo guay. Mientras, antes de graduarme, obviamente tengo que hacer unas prácticas, que eran prácticas no remuneradas, como creo que en la mayoría de universidades y tal. Cuando estuve eligiendo las prácticas, estaba entre 3 empresas, pero puse una primero y como a 1 o 2 minutos bajé y le pregunté a mi padre, oye papi, ¿qué hago? Y me dijo, lo que te diga tu corazón, hijo, ¿qué te digo? O sea, lo que tú veas mejor, son prácticas. Recuerdo que en el último tiempo máximo que podía hacerlo, cambié y puse la que fue la empresa en la que hice las prácticas, en una agencia de marketing en Sevilla, y bueno, pues terminé las prácticas ahí y me contrataron. Y ahí fue cuando estuve yo mi primer verano en Sevilla. La verdad que bastante ilusionado, empezando a trabajar en una agencia de marketing, que es lo que yo quería y demás, pero bueno, después no fue todo como a mí me hubiera gustado que fuera. Cuando llevaba aproximadamente 1 año en la empresa, conocí a Lucía, que Lucía actualmente es mi pareja, en el futuro mi mujer, y fue un soplo de aire fresco. La verdad que fue algo que directa o indirectamente ha cambiado mi vida, ha cambiado mi mentalidad, ha cambiado la forma en la que yo veo los negocios, ha cambiado un poco básicamente toda mi vida. Le dio vuelta completa, un giro de 180 grados a mi vida. También paso 2022 completo en la empresa y tengo una conversación con Lucía. Yo pasé el verano de 2022, fue uno de los peores veranos de mi vida. Casi rozo la depresión. Si no la tuve, porque la verdad que me sentía muy mal. Estábamos en Sevilla en verano, que en la calle hacía 37, 40, 45 grados. No podías hacer nada, no podías salir a ningún lado, no tenía amigos allí porque todos mis amigos estaban aquí, estaban en Cádiz. Y fue un momento en el que me sentí solo. Solo trabajaba 4 horas, cobraba 600 euros, pagaba 450 euros de alquiler, me gastaba 50 euros a la semana en bajar a ver a mi familia los fines de semana, por lo cual me sobraban 50 euros. O sea, estaba trabajando, estaba cumpliendo un sueño, pero no me estaba desarrollando personalmente ni profesionalmente. Y una de las cosas que me salvó fue el empezar a hacer deporte. Ya una vez pasa 2022, yo ya en 2023 me empiezo a plantear cosas y decido, tras muchas conversaciones con Lucía, que me dijo, oye mira Pablo, es que con 600 euros no se vive. Entonces pasa lo que te queda de contrato de piso en Sevilla y yo creo que la mejor opción es que te vengas en verano. Y efectivamente, eso hice. El verano, en junio de 2023, ya me volví a Cádiz, me volví a los barrios, me volví a Guadacorte. En esos primeros meses de junio, julio, agosto, fue cuando capté mi primer cliente. Me hice autónomo y capté mi primer cliente. Era una empresa local, me pagaban 350 euros al mes por gestionar todas las redes sociales, pero tenía una particularidad, no era mi cliente ideal, porque tenía muchos problemas con la dueña del negocio, todas las publicaciones y todos los diseños que hacía siempre me sacaba alguna pega, no le gustaban, por lo cual esa relación al final no funcionó y me enseñó pues una valiosa lección, que es que no puedes trabajar con todo el mundo. Todo el mundo no es tu cliente ideal. En septiembre, octubre de 2023 conozco al que fue mi socio durante unos años. Ha sido una persona que ha pasado por muchas agencias de marketing, ha construido muchos negocios y eso a mí me deslumbró. Es decir, cómo esta persona puede querer asociarse conmigo. Que ven que soy autónomo desde hace 2 meses y he trabajado en una agencia de marketing durante 1 año y medio, o sea, no tengo bagaje profesional. Y yo decidí, pues, dejarme llevar, ser una esponja, hacer todo lo que él me decía que hiciera. 2023 termina, empezamos 2024, todo iba muy bien. Teníamos un negocio que era rentable, teníamos 5 o 7 mil euros de facturación mensual aproximadamente. Tuvimos un mes que fue una absoluta salvajada, que no sé si recuerdo, fue en septiembre del 24, que fueron como 14.000 euros, entraron como varios clientes a la vez y tal, y la verdad que nos iba de lujo. ¿Cuál era realmente el problema? ¿Cuál era realmente la grieta? Pues que al final teníamos un modelo de negocio que no generaba recurrencia. Nosotros nos dedicábamos a hacer páginas web, tiendas online, hacer el SEO, algunas redes, pero nos costaba mucho que una vez terminada una página web, un cliente se quedara con nosotros y tuviéramos una recurrencia lógica con él, es decir, un mantenimiento, unas redes, un SEO, publicidad. Tuvimos muy pocos clientes así. Y eso al final, pues yo me dejé un poco de llevar en ese momento y aplazábamos los pagos de Hacienda, todos
boquetes los chapábamos con una póliza de crédito que yo saqué, bueno, y eso al final pues nos iba generando cada vez más boquete, cada vez más deuda. En noviembre de 2024, diciembre de 2024, conocemos una empresa que ayuda a otras agencias de marketing a generar esa recurrencia, captar más clientes, que era algo que a nosotros nos faltaba. Yo sabía cómo hacerlo, pero el problema que tenía es que en ese momento pues mi socio era bastante escéptico y bastante voluble en cuanto a ciertas decisiones que queríamos tomar. Al final estábamos mareando a una empresa, mareábamos a otra, entre nosotros teníamos rifirrafe y al final la relación se desgastó y pues no hubo más remedio que a finales de 2024 decidir y empezar a tomar decisiones, y eso nos lleva a situarnos a febrero de 2025, en el momento en el que yo me desvinculo de esa agencia de marketing, en el momento en el que yo me desvinculo de mi socio. ¿Qué pasó en febrero de 2025 tras yo desvincularme de mi socio? Pues yo al final ahí me quedo con solamente 1 o 2 clientes, facturaba aproximadamente unos 750 euros al mes, me quedé con una deuda enorme de más de 17.000 euros, que bueno, esto no lo voy a contar porque creo que no tiene que ser contado en un vídeo, pero básicamente eso, me quedé con la deuda de la empresa, me quedé con una deuda de más de 17.000 euros, me quedé con 2 clientes y bueno, pues eso me hizo plantearme muchas cosas. En ese momento yo sinceramente me sentí un muñeco de trapo, atrapado en los hilos de esa persona, pero bueno, yo sé que soy igual de culpable. Y en esa situación yo me vi porque el destino, Dios, me tuvo que ver en esa situación para que yo saliera. A partir de ahí, pues como comprenderéis, desarrollé una mentalidad de hierro. ¿Y qué es lo que hice? Ponerme a currar y a currar. Y eso es lo que hice. Empecé con un mentor, estuve con él varios meses, sentía que no estaba dándolo todo de mí, sentía que la facturación estaba estancada. Gracias a Dios que yo tenía Lucía y tenía ciertos ahorros con los que pude seguir tirando hacia adelante, pero bueno, sentía una liberación y sentía una felicidad que es indescriptible, porque ahora las riendas las llevaba yo. Y durante todo lo que resta de año 2025, lo que hice fue implementar, mejorar y afinar mi sistema, todo lo que hoy tienen todos mis clientes y por lo que yo a día de hoy estoy aquí, que es mi sistema de adquisición de clientes de diferentes formas. Y bueno, es verdad que durante los siguientes meses ya empecé a remontar, empecé a lanzar mis propios anuncios, empecé a hacer las cosas tal y como yo las suelo hacer a día de hoy. Obviamente todo ha mejorado mucho, pero pasó julio, pasó agosto y ya empecé a facturar lo que facturaba con mi otro socio, yo solo. Y bueno, aquí la gracia fue cuando en noviembre conseguí facturar mis primeros, no 10.000, sino 11.000 euros en un mes. ¿Qué pasó con eso? Pues yo me sentí el rey del mundo, de facturar 5, 7, 8, a por fin romper la barrera de las 5 cifras. Para mí fue una absoluta locura, una absoluta barbaridad. ¿Qué pasó? Que durante todo el mes de diciembre no cerré ni un solo cliente, pero desafortunadamente pues yo ahí ya me sentí eufórico, me sentí súper bien, decía, oye Pablo, por fin lo has conseguido, y pensé que ya todos los meses iban a ser igual. ¿Qué pasó? Spoiler, me gasté todo el dinero y en enero en enero de 2026 tuve prácticamente como que empezar de cero. Y ahí pues recordé la lección que mi madre años atrás me había dicho, oye Pablo, siempre guarda el dinero, nunca gastes más de lo que entra y ten cuidado porque puede haber meses buenos, meses malos, como nosotros nos pasó en 2008. Estábamos aquí y de repente estás aquí. Y ahí empecé a sentir vergüenza, empecé a creer que era un fracasado porque enero tampoco fue especialmente bien. Yo ahí empecé a darle vuelta, oye, pues me voy a trabajar en un almacén, donde nadie me vea, porque soy un fracasado, etc. Pero bueno, volvió otra vez mi mentalidad de hierro, volvió otra vez el Pablo en el que yo me había convertido. Esa persona de noviembre, diciembre de 2025 no era yo, era una persona que, bueno, pues había tenido esos resultados, pero no se los merecía todavía, por así decirlo, porque había tenido éxito realmente muy pronto. ¿Qué pasó al final? Gracias a mi padre, gracias a Lucía, gracias a mi familia, mi cabezonería, pues logré salir de esa situación. En febrero volvimos a estabilizarnos aproximadamente
en una buena facturación que a mí ya me permitió pues tener algo, dejar algo de dinero ahorrado, poder ampliar facturación, poder ampliar gasto en anuncios, etc. Y bueno, esto es al final en lo que yo me he convertido. Este sistema en 2026 ya empiezo a implementarlo con inteligencia artificial. Damos un salto increíble en el mercado, ya que muy pocas empresas que se dedican a lo mismo que yo están implementando estos sistemas con inteligencia artificial. Llevamos ya más de 50 negocios, empresas de servicios ayudadas durante lo que llevamos en 2025 y 2026. Y bueno, al final es toda esa carrera que a mí me ha llevado cosas buenas y cosas malas. Yo siempre digo que en la vida yo he tenido de todo menos suerte. Siempre me he tropezado, siempre me han puesto las zancadillas, siempre han intentado que yo no lo consiga, pero al final todo eso lo único que ha hecho ha sido fortalecerme más. Y al final todas las personas que empezamos un negocio tenemos muy claro el por qué queremos hacerlo, ya sea por dinero, sea por autoridad, por querer demostrarle algo a alguien o incluso a nosotros mismos, pero nadie se plantea el para qué. Mi para qué siempre ha sido devolverle a mi padre todo lo que ha hecho por mí, que se pueda jubilar, darle a Lucía la vida que se merece, tener una familia, no tener preocupaciones por dinero, y eso es directamente el para qué hago yo todo esto. Te dejo como último mensaje una única frase, que es que perseveres. Persevera, porque el éxito está detrás de tu próximo fracaso.